Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que arranquemos. Ya tenemos un buen aforo de 20 y pico personas. Eh, entonces, nada, pues eh, este espacio, este es el foro de Proyecto Jardín, eh, taller intersemestral de arquitectura del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Eh, Estaremos teniendo charlas durante las siguientes 7 semanas. Entonces, pueden estar siguiendo el cronograma por Instagram en @Proyecto Jardín. Y bueno, hoy con nosotros está Cristian Abusaid, eh, arquitecto de la Universidad de los Andes, diseñador gráfico, artista, plástico, diseñador web, diseñador de moda. Básicamente, Cristian ha estado en todos los campos o ámbitos del diseño eh, y, pues digamos que su obra y la aproximación al campo del paisaje, de las plantas, de los rituales y de la geometría es lo que nos llamó la atención para traer en exposición a este curso. En Proyecto Jardín básicamente estamos tratando de entender y de crear condiciones para diseñar el pluriverso o múltiples mundos interconectados. La reflexión del jardín interior parte como vehículo para aproximarnos desde lo vivo a este estado del confinamiento en el cual está sometida la academia en este momento y pues la sociedad civil en general. Eh, pero esta virtualidad un poco nos llevó a pensar a través del jardín interior y ya pasamos 2 semanas en las que se hicieron entre investigaciones en diferentes tipos de plantas y en las siguientes 3 semanas estaremos diseñando el jardín interior sobre el cual eventualmente entrará una arquitectura. Estaremos diseñando el jardín y eventualmente entrará la arquitectura para hacerlo interior. Eh, entonces, nada, pues sin más demoras le paso el micrófono a Cristian y adelante. Estaremos guardando un tiempo para el final para hacer preguntas. Creo que Cristian va a hablar más o menos entre media hora, 45 minutos y tendremos luego media hora para conversación. Entonces, nada, Cristian, mil gracias. Adelante. Listo, hola a todos, soy Cristian, les voy a hablar un poquito de todo lo que me hace a mí abrir el ojo y digamos que hay una anécdota muy bonita de Joseph Campbell, el profesor, que a sus estudiantes les estaba hablando de cosas y él se daba cuenta que a sus estudiantes de pronto se les abría el ojo con algo que él decía. Y eso es justamente de lo que les voy a hablar, de las cosas que a mí me han simplemente hecho abrir el ojo y me han llamado la atención y pues ha merecido toda mi investigación y digamos mi arte un poquito, que es mi tema de interés. Voy a apagar el video para tener mejor conexión. Ok. Y arrancamos con, quiero arrancar esta charla con una vaina, una cosita antes. Yo. Está la herramienta de la presentación está tapando la presentación. Bueno, es que tengo mis notas. Ok. No sé si le toques como, bueno, tal vez presentar. Achicar. O solamente presentar la presentación y usted puede manipular el desktop. O sea, si usted suelta la compartida de pantalla y vuelve a compartir pantalla, usted ahí puede escoger que no sea el desktop, sino que sea solo el Chrome. Ok. Y creo que de esa forma usted puede, o sea, nosotros vamos a estar viendo el Chrome, pero usted puede tener lo otro abierto para guiar su charla. Ahora sí, al pelo. Ok, listo. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Ajá. Listo, órale. Entonces voy a empezar con esta anécdota, que es la ceremonia de Ubaque, en diciembre de 1563. Entonces resulta que el cacique de Ubaque, un poco para desafiar, digamos, el poderío español, decide hacer esta ceremonia, más o menos de su cumpleaños, ¿no? Su fiesta de cumpleaños.
Esto pasa en 1563 y lo interesante de esto es que es de los primeros testimonios que tenemos de cómo se pues, de cómo se comportaban y de cómo eran las ceremonias, un poco de los pueblos muiscas. Aquí pues en la sabana de Bogotá y digamos en los alrededores de Bogotá. Entonces lo que hace el cacique un poquito es que invita a todo el mundo, invita a los caciques de Bogotá, de Suba, de Tuna, de Fontibón, de Bosa, de Ciénaga, de Chía, de Tibacuy, de Pasca, de Sichaque, pues digamos de todos los pueblos de Teusacá, de Cajicá, de Sopó, y digamos que arman esta super fiesta en diciembre de 1563. ¿Qué es lo que pasa un poquito acá? Que los españoles pues les da curiosidad y simplemente mandan con unos mensajeros a ver qué era lo que estaba pasando y de qué se trataba todo esto, y de ahí sale, digamos, el primer testimonio, de los primeros testimonios que tenemos de los rituales, un poquito de nuestras culturas precolombinas escritas por los españoles, ¿no? Les voy a leer un poquito el escrito y el testimonio de los españoles, y dice así: habrían todos más de 10.000 indios, de que una carrera que estaba delante de la puerta del dicho cacique de Ubaque, de anchor de más de 10 o 12 pasos, es muy larga, por lo cual vi que venían muy gran cantidad de indios en escuadrones con muchachos tras ellos, todos enmascarados con máscaras de redes y caras de leones y máscaras de tutumos, y máscaras de estaño y cuentas y máscaras de cueros, y todos puestos de la visión del demonio, los cuales venían teniendo con pitos y flautas, y cascabeles y otros instrumentos, y unos venían silbando y otros llorando, y otros aullando, y otros cantando cantos tristes y dolorosos, y los que traían las máscaras traían lágrimas derramadas por ellas, y que venían de disformes vestiduras e insignias que este testigo no lo sabrá contar. Entonces, lo que estamos viendo acá, el significado de este evento, más allá de todo esto, es que este evento se realiza alrededor del solsticio de invierno, ¿no? El 21 de diciembre, que es cuando tenemos la mayor distancia angular negativa al ecuador celeste. Otra cosa muy importante es que es la celebración de la muerte del cacique en vida. Y un poquito lo que el cacique quería hacer era como hacer este evento como un catalizador para resucitar las dinámicas de la sociedad muisca. Pero más allá de todo eso, la importancia que nos da es la importancia del cielo para la sociedad muisca. Los datos dicen que en este solsticio y en este año había una gran conjunción de Júpiter, Saturno y la Luna, lo que hacía, digamos, que este evento tuviera lugar y fuera, digamos, tan importante. Según lo que dicen, este evento no había pasado en 200 años. En 200 años fue el evento anterior que pasó. Entonces aquí lo que a mí me llama la atención siempre es cómo, voy a cambiar de slide, cómo el cielo marca un poquito todos los aspectos de la cultura que encontramos en la cultura muisca, por ejemplo, y en las culturas precolombinas en general. El cielo se vincula a casi todos los aspectos de su cultura, entretejida con el mito, la religión, la astrología, la deidificación del sol y la luna, y pues los cielos regían todos los aspectos de la sociedad muisca. Aquí vemos la constelación de Orión. Digamos que nosotros, por estar en el Ecuador, la constelación de Orión la vemos todo el tiempo, ¿no? Pasar una y otra vez en las noches haciendo su recorrido pues por el cielo. Y lo que nos damos cuenta es que esta constelación de Orión es tal cual replicada como lo vemos en estos slides, pues en la iconografía geométrica de las precolombinas, ¿no? Entonces aquí vemos como siempre representada, digamos que por estos 4 puntos, pero vemos también como esa forma del triángulo, del reloj de arena, los 2 triángulos invertidos, ¿sí? Esto lo cogen las culturas precolombinas y digamos que lo representan en múltiples maneras. Esto lo vemos nosotros en el Museo del Oro de muchas maneras, ¿no? El triángulo acá y el triángulo acá, replicando un poquito lo que se ven en los cielos. Y digamos que de lo que habla siempre es de este hombre pájaro, ¿no? Y de esta ascensión, un poquito y esta unión del cielo con la tierra. Entonces digamos que esto va a ser un tema recurrente, y es un tema recurrente en el arte muisca. Y vemos otros ejemplos, simplemente varios ejemplos de este triángulo invertido y esta forma de reloj de arena, y de cómo todas las culturas precolombinas lo adoptan y digamos lo copian para su
para su mitología, ¿no? Para su mitología. Y más allá también de la orfebrería y de todo eso, también lo usan para la construcción de templos, de los templos Kogi, y para la pintura y la cerámica en general. Si nos vamos un poquito más adelante de esto, vemos ya como figuras muy más elaboradas, ¿no? Primero siguiendo otra vez la forma del reloj de arena de los dos triángulos invertidos. Pero si nos damos cuenta, en cualquiera de estas figuras vemos como varias cosas que son recurrentes. Primero, la forma de la espiral, simbolizando obviamente el poder de la fertilidad, ¿no? De que la vida nace y se desarrolla. La forma de Orión. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo meten los hongos, ¿no? El psilocibe. Y de cómo vemos que nuestras culturas precolombinas los usaban mucho para sus rituales, siempre en parejas, siempre ponen los hongos en parejas. Es igual que María Sabina, que dice que siempre se deben comer los hongos en parejas. Pero además aquí vemos no solo los hongos, sino la rana. Porque la rana, pues también por sus propiedades psicoactivas y enteógenas, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es en realidad el espiral, simbolizando el poder de la fertilidad, el hongo representado en parejas, y el anfibio, ¿no? Este hongo y el anfibio representa un poquito este éxtasis vegetal y animal a la vez. Y ambos están asociados a cuando llega la lluvia. Vamos a seguir adelante. Aquí hay más ejemplos. Esto es calima, sobre todo. Pero entonces es muy recurrente, como vemos nosotros en nuestras culturas precolombinas, esa oda a los hongos que los llevaban a este símbolo, a esta ascensión espiritual. Súper importante, ¿verdad, Titi? Vemos también que, entonces aquí lo que nos hace pensar un poquito de la cosa es que toda la iconografía precolombina y todo esto no es solo inducida por los enteógenos y las plantas, sino que también tiene que ver mucho con los cielos y de cómo esta mezcla de los dos crea este imaginario gráfico y, digamos, geométrico de ellos. Es como esta mezcla entre los dos. Aquí vemos, ya entrándonos un poquito más en el tema de los hongos, las culturas de Yucatán, en México, digamos que son las más particulares de estos, porque los tenían todos, digamos, ¿no? Todas las especies de psilocibe están, aquí vemos, por ejemplo, las estatuas hongo, como siempre se pensaron que eran estructuras fálicas, pero después se dieron cuenta los antropólogos y todo, pues que eran una oda, digamos, al poder de los hongos y de sanación de los hongos. Y a la derecha tenemos a María Sabina, digamos, esta gran sacerdotisa que si no la conocen deberían investigar de ella, porque es muy, digamos, la que trajo la cultura del psilocibe al mundo, digamos, modernos alrededor de los 50. María Sabina, siendo una campesina muy pobre, empieza a comer los hongos simplemente por hambre y por pobreza, y se vuelve, digamos, se convierte, digamos, en esta gran sacerdotisa. Y voy a leerles algo. Ella llama a los hongos los niños santos. Les voy a leer un poquito lo que ella dice. Los niños santos curan, bajan la fiebre, alivian los resfriados y los dolores de muelas, expulsan los malos espíritus del cuerpo o liberan el espíritu del enfermo. Y vemos, por ejemplo, cómo las plantas sagradas están distribuidas en el planeta. Lo que vemos aquí, pues digamos, en Asia y en África, es que vemos en temas de hongos, vemos la manita muscaria, que es el hongo rojo, que digamos que fue esta planta sagrada para los hindús. Era el soma de los hindús, ¿no? También tiene la marihuana, obviamente, pero digamos que lo más interesante, a mi parecer, pasa en América, ¿no? En América tenemos, digamos, el peyote, como así de los más importantes en Estados Unidos y en el norte de México. Vemos otra vez los hongos, importantísimos, pero ya cuando nos vamos como para Colombia, un poquito para el sur, pues obviamente tenemos la ayahuasca, tenemos el floripondio, tenemos el yopo y digamos que una variedad
pues riquísima de todo lo que pasa, de todo lo que pasó y de todo lo que tenemos acá, ¿no? Este es el floripondio, o guantuc, o guanto, o borrachero, ¿no? Que digamos es una planta de los Andes que ha formado parte del paisaje cultural de Colombia desde muy atrás en la historia. Y habita normalmente en los jardines y huertos de las casas, y su distribución geográfica está íntimamente ligada a los asentamientos humanos. Lo que nos damos cuenta con el floripondio y con el guantuc o el guantuc es que la gente los siembra siempre en las entradas de las casas, porque se cree que es una creación simbólica que ha formado el ser andino en su vivienda. Al ubicarse en los costados de la entrada principal, crean un umbral simbólico contra las energías negativas y permiten un intercambio pacífico entre el espacio interior y el exterior de la casa. Y lo vemos, por ejemplo, en Bogotá. ¿Entiendes? Lo que pasa con el floripondio y con todo este tema es que fue satanizado por la policía, digamos, porque del floripondio se saca la escopolamina, ¿no? Pero es muy interesante también poderlo resignificar y ver, digamos, el valor espiritual que tiene el floripondio. Muy lindo además porque su olor en las noches de luna llena se intensifica, ¿no? Y digamos que los que más conocimiento tienen del floripondio están en el Valle del Sibundoy, ¿no? Los inganos y los camtas han desarrollado un conocimiento profundo por esta planta. También era la planta sagrada de los sacerdotes en el Templo del Sol de Sogamoso, y también es una medicina para aliviar el reumatismo o la artritis. Pero también, digamos, este es un tema que yo he explorado mucho y me encanta, digamos, es también la mezclan con la ayahuasca, ¿no? Para ritos de iniciación, porque es tan fuerte que uno de los ritos de iniciación para un chamán es meterse pues, digamos, en un recinto cerrado, probar la ayahuasca con el floripondio, y digamos, ahí si pasa esa prueba, digamos que está listo para hacer el chamán. Les voy a mostrar un poquito más. Estas son imágenes del libro de Plantas de los Dioses de Hoffman y Schultes, de representaciones y fotos de chamanes con las flores con el floripondio y con las flores que se despliegan, ¿no? Aquí vemos a la derecha, esta es la Brugmansia culebrea. Hay unas 15 variedades de Brugmansia, ¿no? Otra planta que me interesa mucho es el yop, o la Anadenanthera peregrina, considerada como un representante del sol, representante del creador, donde el chamán a través del consumo conoce el universo, viaja por el macrocosmos y se transforma en jaguar. El yopo inhalado, siempre como con huesos de animales, digamos que fue y es muy usado, digamos, en este momento por los chamanes, digamos, de las selvas de Colombia. Quiero empezar a hablar un poquito. Estas son representaciones del yopo que vemos en el chiribiquete. Ahorita vamos a adentrarnos más en el chiribiquete, pero para mí, a mí lo que me parece es que el chiribiquete ha cambiado, digamos, toda esta percepción que habíamos tenido sobre nuestras culturas precolombinas, y nos deja con más preguntas que respuestas. Son pinturas rupestres en el chiribiquete, donde se pinta siempre el yopo, digamos, como esta planta sagrada que tiene esta semilla grandota. Entonces hemos hablado de hongos, yopo, culturas precolombinas. Otro elemento muy importante que me llama a mí mucho la atención es la ceiba. La ceiba las vemos aquí siempre. Salimos 2 horas de Bogotá y, mejor dicho, nos encontramos con un montón de ceibas. La ceiba, para empezar, el árbol sagrado de los mayas. La ceiba representa el árbol que sostiene el universo. La creencia se basa en que las ramas de la ceiba están en el cielo, el tronco es donde vivimos, y la raíz está en el inframundo. Otro enfoque también de la cosmogonía precolombina es que la ceiba abre sus ramas mayores hacia los 4 puntos cardinales, y de esta manera se une a la cuádrupla deidad que rige los vientos y las lluvias. La desaparición de la ceiba significaría el fin de la vida y nuestro propio fin. La ceiba también, por la sombra que da, siempre fue un lugar de reunión y de mercado. La ceiba pentandra, el árbol sagrado de los mayas, ¿no? Sigamos. O sea, no podrían no mencionar el tema de la ayahuasca, y digamos que es la planta que más nos representa aquí, pues por lo menos en Colombia.
y el uso de esta planta en las culturas precolombinas. Ayahuasca es esta enredadera, es esta liana, digamos, esta enredadera. Aquí está su representación en el chiribiquete también. La enredadera del alma, porque la enreda y la libera, ¿no? Entonces la ayahuasca es Chacriuna más esta liana, y es representada gráficamente como esta hélice, ¿no? Como esta figura del DNA, esta doble hélice, que es retratada como por muchas culturas como la escalera que une el cielo con la tierra. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, un video que me causa mucha curiosidad, y la pregunta viene a cómo los indígenas descubrieron la ayahuasca, cómo descubrieron que mezclando estas dos plantas iban a crear esta mezcla que, mejor dicho, los abrazara el alma y los llevara a esta ascensión. Entonces, este es un video de un jaguar. Tenemos, por ejemplo, representaciones del jaguar en el chiribiquete. Aquí vean un mural del chiribiquete y está esta criatura acá para que vean un poquito la escala. La escala de un amigo con la dimensión de estos murales gigantes. En el chiribiquete hay 5.000 y pico de jaguares dibujados. El jaguar es siempre considerado como el dueño de los animales, es el hijo del sol y la luna, y vamos a ver más adelante que el jaguar es al mismo tiempo una representación de Orión. Representación de Orión, de las 4 estrellas de Orión, el jaguar lo representa con sus 4 patas, ¿no? Sigamos acá. Esto también lo vemos en el chiribiquete, y es que cada jaguar que se dibuja, digamos que tiene como un código sagrado, que lo llaman tridígitos, y aquí vemos dibujos del chamán, también con este código sagrado inscrito dentro de ellos, lo que nos hace pensar que el chamán en estado de trance se convierte en el jaguar. Y es una manera, según dice el libro del chiribiquete, de como del jaguar, de catalogar a estos jaguares y de marcarlo, y como de establecer esa vinculación simbólica entre los dos, ¿no? Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, qué es lo que pasa. Y esta es nuestra posición geográfica, sobre todo en el chiribiquete, que es considerado por los indígenas el centro del mundo, ¿no? Y vemos nuestra posición. Por estar nosotros en el Ecuador, lo que estamos viendo siempre es Orión, o el jaguar, haciendo su recorrido todas las noches a través de la Vía Láctea. Esto es la constelación de Orión. Entonces es lindo, como dicen que el jaguar hace su recorrido todas las noches, se pasea por la selva y por el universo por medio de la Vía Láctea. Aquí vamos a ver el tema de la Vía Láctea, muy importante en el chiribiquete también. Para los indígenas, la Vía Láctea es representada de varias maneras. La que más me llama la atención es que es expresada un poco como dos serpientes, dos boas, la boa negra y la boa arcoíris. Y el jaguar simplemente hace su paso encima de ellas todas las noches. Aquí vemos representaciones de la Vía Láctea. Esto, de hecho, son pinturas dactilares en el chiribiquete. Y el jaguar está pasando encima de ella, ¿no? Lo que vemos en el chiribiquete también es que hay múltiples representaciones de la Vía Láctea, ¿no? Ya sea la culebra o la serpiente o, digamos, estas pinturas dactilares que ven acá. Lo que me lleva al tema, pues, sagrado de la serpiente en todas las culturas. Aquí vemos la serpiente de 2 cabezas de la orfebrería Talima. Y lo lindo de la serpiente, para mí, es que no es este símbolo de corrupción que digamos que impuso la religión católica, y jamás lo ha sido. Siempre ha sido un símbolo de fertilidad. ¿Por qué? Porque la serpiente muda su piel, cambia de piel, y nos indica uno de sus significados principales, que es la capacidad de renovarse, de regenerarse. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, el símbolo del Ouroboros, representado en muchas culturas ancestrales. El Ouroboros, también conocido, pues simboliza el círculo eterno, la unidad de todas las cosas, la destrucción, que al mismo tiempo es la creación.
la serpiente se devora a sí misma eternamente sin acabar nunca su proceso. Entonces, digamos que la serpiente y el Ouroboros, digamos que abarcan varios conceptos, sobre todo el movimiento, la regeneración, la autofecundación y los ciclos eternos. Y les quiero mostrar un video que también me gusta mucho y que no puedo parar de ver. Y esto es una sacerdotisa de Burma, antiguo, pues lo que es ahora Myanmar. Esa sacerdotisa está haciendo un ritual de fertilidad. Y en realidad lo que ella tiene que hacer es tiene que besar 3 veces en la cabeza a esta king cobra para que lleguen las lluvias, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es más o menos como una danza entre la serpiente y la sacerdotisa para llamar las lluvias. Entonces, muy lindo también resignificar la culebra, la serpiente, perdón, no como un símbolo de corrupción, sino todo lo contrario, es como un símbolo de fertilidad y vida, ¿no? Miren qué lindo como es lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, y sin hablar un poquito del significado de la serpiente en el Kundalini Yoga, ¿no? Y esta figura de la doble hélice, ¿qué pasa? ¿No? Y pues ni hablar, digamos, de esta figura de la doble hélice en lo que significa para el ADN y la forma de nuestro ADN, ¿no? Aquí vemos otras representaciones otra vez la repito, que es la representación, digamos, que de la ayahuasca y de la serpiente en las culturas del Chiribiquete. Lo que es muy importante acá es que también esta serpiente y esta doble hélice, pues es un tema de ascensión, es un poquito como un denominador que vemos en todas las culturas, y es como las civilizaciones y el ser humano siempre está buscando esa ascensión del cielo a la tierra y esa unión del cielo a la tierra. Sin irnos muy lejos, hemos visto estas expresiones en todos los templos que se han hecho las culturas antiguas. Esto, por ejemplo, aquí que vemos aquí a la izquierda es en Sigurat, en Bagdad, y aquí a la derecha es en el sur de la India, no me acuerdo el nombre de este templo tan divino. Pero un poquito lo que vemos acá es que el ser humano siempre ha tratado de replicar esta montaña que simbolizan todos los pueblos la proximidad con el mundo espiritual o divino, y que domina el mundo de los hombres y se eleva hasta el cielo. Es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra y hace las veces del centro del mundo, tal como aparece reflejado en varias tradiciones. Borobudur, Borobudur, perdón, este templo en Java, y Copán, ¿no? En Honduras, la acrópolis de Copán en Honduras. Entonces la montaña es un símbolo cósmico que representa el centro y el eje del mundo, ¿no? Vista desde lo alto se percibe como el punto de una vertical en el centro del mundo. Vista desde abajo es también el eje del mundo, pero que en el sentido de una escala, de una pendiente que hay que subir, ¿no? Como, eso es un poquito como el significado. Y esto me lleva de nuevo a lo que pasa en el Chiribiquete, el descubrimiento del Chiribiquete. ¿Ok? Chiribiquete, como todos saben, pues, o si no saben, está ubicado en el noroccidente amazónico, en este amazónico andino. Fue descubierto por Carlos Castaño en los 80s, como a finales de los 80s, básicamente porque le estaba yendo a Macayacu, creo, a uno de esos parques nacionales de Colombia, y se desvía por una tormenta y de pronto empieza a ver esto que aparece acá, ¿no? Carlos Castaño y, digamos, su equipo logran hacer declarar el Chiribiquete como un patrimonio cultural y natural de la UNESCO en el 2018. Y en la mitología de este Chiribiquete, de estas montañas, siempre se habla como de este centro del mundo, como este axis mundi, este ombligo del mundo, donde el Padre Sol clavó su bastón para la creación. Lindo del Chiribiquete es pensar que no se ha encontrado ningunos restos de asentamientos humanos. Chiribiquete siempre fue, digamos, como un lugar de paso y donde se hacían los rituales.
Y les voy a mostrar esto otra vez. Entonces, aquí lo impresionante es que el Chiribiquete es atravesado tal cual, la serranía del Chiribiquete, que se llama el parque más grande, el parque natural más grande que tiene Colombia, es atravesado tal cual por la línea del Ecuador. Y por eso es considerado el centro del mundo. Aquí vemos otras imágenes del Chiribiquete, porque se den cuenta un poco de la dimensión de sus murales, que todavía están preservados porque fueron dibujados, digamos, en esta especie de bóvedas, donde estaban protegidos los murales de la lluvia, y por eso sobreviven, y este es el estado actual de estos murales. Y lo que vemos acá pues son de todo, representaciones de la Vía Láctea, de la culebra, los jaguares, los animales, los chamanes, los rituales, y digamos todo este universo cosmológico que apenas estamos tratando de entender en el Chiribiquete. Aquí, estas fotos de aquí a la derecha, digamos, de lo que quieren hablar es un poquito de esta fundación del mundo, donde el Padre Sol clavó su bastón y generó esta creación, ¿no? Lo más lindo del Chiribiquete, un poco, es que sí es un lugar de paso, y las manifestaciones pictóricas desde el final del Pleistoceno hasta nuestros días por grupos indígenas no contactados, pues han sido hechos por grupos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario. Pero lo más impresionante es que aún hoy se siguen haciendo dibujos. Esto es como un canvas que sigue siendo intervenido todo el tiempo. Esto es digamos, una representación mía de lo que significa el centro del mundo, visto desde otro lugar. Entonces, lo que dice Joseph Campbell, que es una persona que estudió mucho los mitos, y digamos que es esto que nos amarra a nosotros como civilización, y en este tema de la ascensión, y lo que vemos es simplemente un esquema del eje de rotación de la Tierra de 23.5 grados, y la Tierra girando alrededor de él, ¿no? Lo que dice Joseph Campbell es que en realidad la montaña del mundo está en todas partes. Este ombligo del mundo, el ombligo del universo, este axis mundi, está presente porque representa el movimiento de la Tierra y la inmovilidad. El movimiento y la inmovilidad están juntos. El movimiento representando el tiempo y la inmovilidad representando la eternidad. Entonces, de una manera muy poética, como pensar como que el momento en la vida que estamos pasando es un momento de eternidad. Casi que el centro del mundo está en cada uno de nosotros. Y aquí a la derecha está la foto esta famosa del Pale Blue Dot, de la que habló Carl Sagan. Es una foto del Voyager, el febrero 14 de 1990, donde aquí no lo alcanzan a ver, pero hay un puntito, mírenlo acá, hay un puntito azul, que es la Tierra. Y de cómo, digamos, nos vemos como un solo organismo, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poquito, ya como para terminar un poquito mi trabajo y lo que yo he hecho alrededor de todo esto que les acabo de contar. Esto es un tema mío del Chiribiquete, así que fue algo reciente. Entonces, aquí lo que yo traté de hacer es un tríptico que explicara un poco la mitología del Chiribiquete. A la izquierda la luna, con la ayahuasca. La ayahuasca con su energía femenina. La ayahuasca representada otra vez por el doble hélice. A la derecha el sol, representado pues por un círculo. Y el yoko, ¿no? Como este poder masculino. Y en el matrimonio del sol y la luna, digamos que aparece el chamán o el jaguar, con su planta de trabajo, sus alas de golondrina, y todo lo que pasa alrededor de ello, ¿no? Es otra representación de lo que yo hice para el Chiribiquete. Yo voy a pasar en un poquito más. Este es un tema de representación de la montaña del mundo, más o menos mi versión del paisaje andino, y de cómo esta montaña es un tema sagrado del que han ritualizado todas las culturas precolombinas. Digamos que aquí podemos ver es como un ejemplo
del hombre pájaro y y de Orión, ¿no? De los dos triángulos invertidos y de cómo sale acá este hombre que se convierte, se morfologiza en un animal, ¿no? Que es algo que vemos muy seguido en nuestras culturas precolombinas. Aquí digamos que esto es una representación de la ayahuasca otra vez, la abrazadera del alma, el doble hélix, la chacruna magdaliana. Estos son temas escultóricos en donde trato de replicar la flor del floripondio. Esto es un floripondio también visto desde mi, pues digamos, desde mi visión y mi minimalismo y mi gráfica y mi, digamos, educación como arquitecto que me ha llevado a construir estas piezas. No podía pasar sin poder representar a los hongos con una figura tan minimal como el semicírculo, ¿no? O el cuarto de círculo. Y lo que yo trataba de hacer con mi arte es simplemente llevar este tema al minimalismo y representarlo de la manera más pues, en la composición, que a mis ojos es lo que representa la belleza, ¿no? Ese es un tema de la ceiba, esta es mi aproximación a la ceiba, de lo que he hecho. Esto es el floripondio flotando, con unos temas magnéticos. Y atrás el tema del centro del mundo, simplemente usando como un ejercicio de composición muy Bauhaus, muy minimal, en el que me voy hasta allá, ¿no? A ver, ¿qué más hay? El tema del yopo, y cómo se representa el yopo, con su con su semilla gigante, y aquí cómo se representan también las flores, la mata, ¿no? Del yopo. Otros temas acá de la montaña del mundo y de cómo funciona eso y y la importancia que trato de darle. Esto es un tema que también he desarrollado alrededor de la serpiente, ¿no? Y del Ouroboros, la que se regenera, la que siempre está en proceso de regeneración. Esto es a partir de una técnica con pigmentos magnéticos. Y ya, hasta ahí llego, Pedro. Las preguntas que tengan, aquí estoy listo para recibirlas. Bien. Cristian, mil gracias. Fascinante recorrido el que nos trajo, ¿no? Desde el evento hasta el jaguar, hasta la montaña, y bueno, pasando por las parejitas de hongos, el floripondio, la hélice. Creo que lo que me llama la atención mucho en esta charla es como el arco entre el evento y el recorrido, desde el comienzo con el evento en 1563, a la laguna, la parranda de 10.000 almas con máscaras, bueno, a cerrar ahí con el recorrido y el círculo. Y yo creo que, pues nada, mientras el foro coge impulso y votan sus preguntas, que estamos abiertos y con tiempo para hacerlas, yo sí quería preguntarle un poco más sobre su proceso, digamos, porque sé que usted tiene una sensibilidad gráfica y material para poder hacer estas composiciones y no solo llevarlas a lo visual, sino también llevarlas a las piezas. Creo que hay un tema material en lo gráfico, como lo maneja con pigmentos o con textiles polvorizados o con magnetos. Y quisiera que nos contara un poco más sobre esos procesos alrededor de la fabricación de estas piezas. No solo cómo empieza a revelarse estas investigaciones que usted hace en el proceso, digamos, de fabricación táctil, de creación de las esculturas y las gráficas. Sí, o sea, lo que yo he tratado de hacer, pues primero en la concepción gráfica, digamos que todo empieza en la lectura, en la investigación, ¿no? Después hay un proceso en el que lo paso por un computador, digamos, a ilustrarlo. Y hay un poquito lo que dice Mies, el menos es más, para mí siempre ha sido una verdad, ¿no?
y yo creo que aquí todos como arquitectos nos damos cuenta de la complejidad de llegar a ese minimalismo, que es lo más difícil, ¿no? De llegar digamos, a un diseño proporcionado, al mismo tiempo rico, pero al mismo tiempo minimal, sin demasiados elementos. Digamos que lo que yo siempre he estado interesado en un poquito más, un poquito de la técnica, es en esta plástica y en cómo puedo lograr ese factor wow. Cuando la gente lo ve, digamos que llegué a este pigmento azul y estaba un poco súper ligado al azul porque, primero porque para mis ojos es belleza, pero también he hecho siempre el azul porque creo que es el color que más importa, es el color de la tierra, ¿no? Y lo que dice Joseph Campbell un poquito también es que es el nuevo mito de esta sociedad y del presente que estamos viviendo, es el planeta, ¿no? Y lo estamos viendo de todas las maneras posibles. Vamos a estar celebrando este nuevo mito que es el planeta. Digamos que aquí lo que estoy haciendo con este azul es un pigmento textil que intenté lograrlo a punta de tintas acuosas, pero jamás lo logré. Digamos que este pigmento textil me da pues una profundidad y un azul Klein, ¿no? Que siempre estuve buscando. Y digamos que con esta técnica creo que lo he estado logrando. Siempre también, Pedro, un poquito tratando de, y lo que he tratado es un poquito sacarlo, ¿no? Y dejar que sea tan 2D y sacarlo un poco de hacerlo 3D. Es decir, siempre como como que mi cuestión plástica y cómo puedo explorar y cómo puedo inventarme técnicas como esto, como una escultura que flota, o como, sí, esto básicamente. Miren, este es el floripondio que está flotando. Esto es, venga, les quiero mostrar otro video. No sé esto por qué no está funcionando. Esto es como estoy usando pigmentos magnéticos para recrear esa idea del Ouroboros y la serpiente que se come su cola, ¿no? Siempre digamos que es pues intentando, ¿no? Digamos, y es la parte más linda del arte, ¿no? Es hacer las pruebas. Una vez uno ya tenga la prueba, ya sabe que funciona. Entonces de uno ya, digamos que gastarse todo su dinero haciendo las pruebas, ya se ejecuta, ¿no? Pero lo rico y lo que yo más disfruto, digamos, es este proceso. Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas hay? Abrimos el espacio para que salten con las preguntas y dudas que haya. Oiga, antes de que empiecen las preguntas, quiero pues, agradecerle a Cristian porque nos abre otro universo aquí, ¿no? Comparado a lo que estamos hablando nosotros, trae al chamán, ¿no? Al jaguar. Súper lindo. Hay una pregunta aquí que dice que quién está haciendo los dibujos en Chiribiquete actualmente, que es fascinante que eso siga pasando, ¿no? Sí, claro. Adelante. Pues, según Carlos Castaño, digamos que es la autoridad máxima, digamos, en el Chiribiquete, es lo que dice es que son tribus no contactadas o aisladas voluntariamente. Pero lo que sí se ha visto, y lo que dice Carlos, es que ven pintura fresca. Ay, miren, les quiero mostrar esta imagen. Esperen un segundito. Que hice la presentación. Si ven esta imagen, y esto fue tomado pues recientemente en la hechura del libro, digamos. Aquí lo que vemos es una fogata, ¿ok? Entonces lo que quiere decir es que además de los pigmentos frescos que ven, han encontrado fogatas, o sea que no deben datar de más de 5 años, ¿me entienden? Restos de fogatas. Entonces es el gran misterio del Chiribiquete. También lo que dice Carlos Castaño del Chiribiquete es que no se visite, o sea, nadie debe ir al Chiribiquete. Deberíamos mantener como este sitio sagrado siempre.
y no lo haríamos tocar precisamente también porque siguen habiendo en este lugar pues tribus no contactadas que siguen pagando sus rituales acá. Gracias, sí, es increíble, increíble que este sitio siga como en otra dimensión temporal. Sí, 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 Yo, sí. yo, yo quería como resaltar una cosa importante de su trabajo, Cristian, y es la capacidad de sintetizar, para llegar a esa cosa tan minimalista, de sintetizar toda la información, porque empieza su charla con un montón de información que obviamente está curada y súper bien investigada, y después sintetiza, ¿no? Sintetiza y escoge un color y escoge una forma y hace una composición y la pone sobre un material con otro material. Y eso es un llamado como a los estudiantes que están en este momento tratando de empaquetar una investigación pues, que ya casi tiene 2 semanas y media, va para 3, y les ha costado muchísimo sintetizar, y entonces estamos en ese momento crítico de empaquetar la investigación. Yo no sé si usted nos puede hablar un poco, sin repetirse con lo que dijo Pedro del proceso. ¿Usted desde el principio ya se imagina vainas o la investigación le arroja un montón de información sorpresa? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso de empaquetar la vaina casi que en un afiche o en esta escultura, Sí, ¿no? no sé, son muchas cosas que no puedo explicar así del todo. Arranca obviamente en un papel y haciendo las figuras lo más simple que pueda, ¿no? O sea, el Ouroboros, pues, de por sí ya habla de un círculo, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo que lo importante es como sacar lo básico de cada mitología o de cada tema de la mitología o tema en lo que los retratan las culturas precolombinas y cómo lo puedo llevar, digamos, a esta dimensión contemporánea. Ese es el reto, ¿no? Pero muchas cosas, si quiere que le diga la verdad, vienen de visiones que tengo. Los sueños también trato de escribirlos y de ahí viene, ¿no? Y digamos que yo siempre he tenido, digamos, este lenguaje gráfico muy metido desde hace mucho tiempo, siempre investigando y siempre, digamos, que como con esta memoria fotográfica se me permite minimizar digamos, los conceptos y ponerlos en figuras geométricas. Genial, sí, o sea, yo creo que por medio del dibujo y de estar pensando y de estar soñando, y ese mismo proceso es el que hace el proyecto. Sí, eso pasa igual en arquitectura. El dibujo no es un resultado, sino un proceso, y probablemente sus primeros dibujos y sus últimos dibujos hablan de lo mismo y del mismo proceso. Aquí en el chat hay otra pregunta. Steven Goerek, gracias. ¿Qué tanto tiene que ver esa síntesis de la que habla Diego con su experiencia personal? Es decir, ¿la síntesis viene de la investigación o de la experiencia? De las dos, digamos que se dice Steven, es que experiencias personales, digamos, a partir de estas plantas, pero pues obviamente más allá de los diseños como tal, lo que me han hecho a mí esas experiencias personales con las plantas es comunicarme un propósito de vida. Y eso es lo que yo debo hacer. Entonces yo sí creo que mi propósito de vida es comunicar a partir de mi investigación y de mi obra, mandar este mensaje, digamos, y digamos que tratar de generar esta conciencia hacia los temas sagrados, ¿no? Entonces, más allá que el propio diseño, es más o menos este propósito en la vida. Hay una frase también de Joseph Campbell que dice, sigue tu dicha y las puertas se van a abrir, ¿no? Follow your bliss and doors will open. Y esto es justamente lo que han hecho las plantas para mí, ¿no? Me han hecho seguir mi dicha.
y me han hecho como seguir ese camino en el que sé que estoy haciendo algo que me hace completamente feliz. Y pues ya en mis 40 años ya sé lo que me hace feliz, ¿no? Y digamos que eso es lo lindo un poquito, como tener esa seguridad y ese norte a dónde ir. Bien, sí, gracias. De acuerdo. Mira, aquí aparece otra pregunta. Yo puedo seguir leyendo las preguntas. ¿La síntesis de los patrones y la traducción de los mismos deja de ser apropiación cultural? No sé si sea apropiación cultural. O sea, yo lo que yo lo que estoy tratando de hacer, nunca lo he pensado en esos términos, ¿sabes? Yo lo que he estado tratando de hacer es, por ejemplo, cómo, cómo más bien resignificarlo y traerlo a esto, y traer a la conciencia, por ejemplo, todo el tema de las serpientes, que siempre hemos visto por una influencia externa, como este símbolo de corrupción, y cómo lo puedo resignificar. Sí, tendrá que ver un poco con la apropiación cultural, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho este tema precolombino, porque más allá de apropiación cultural, creo que es a lo que estamos nosotros como seres humanos llevados, y es hasta este gran misterio de la vida, ¿no? Eh, entonces, más allá de apropiación cultural, es como más o menos tratar de resolver el misterio, o por lo menos no tratar, eso es demasiado, pero sí como dar pistas de por qué las cosas son así, ¿no? Y por qué las culturas ancestrales hacían lo que hacían, ¿no? Eso para mí me llena el corazón y me llena mi curiosidad. Ángel, que es quien hizo la pregunta sobre la apropiación cultural, eh, pues, ¿por qué no nos cuenta, como dice la pregunta siguiente, qué es apropiación cultural para usted? Porque parece haber como una duda desde Cristian y desde Steven, que pregunta qué es eso, ¿no? Como para avanzar sobre esa pregunta que yo creo que puede destapar nuevas preguntas y más discusión súper interesante con respecto a esto. Pues digamos que en la historia del arte, y sobre todo de la historia del arte colombiano, esta apropiación cultural del precolombino se hizo en los 20, en 1920, con la escuela de Bochica y toda esta gente. Hay una escultura muy famosa que es de este tipo Régulo, escucha, se me olvidó el nombre, La que Bachué. hace la Bachué, exacto. La escultura de Bachué, que es en realidad este mito de la laguna de Guatavita. Ustedes saben que los muiscas, por ejemplo, tienen dos mitos: el mito femenino, que es la mujer saliendo de la laguna de Guatavita con esta serpiente emplumada, y la escultura de Bachué es justamente eso, es una escultura bellísima. Y el otro mito es el de Bochica, ¿no? Que es este señor que llega de la nada y tiene todos los terrenos inundados, y simplemente como que todo el Tequendama para que el agua se vuelva esa cascada y se vuelvan los terrenos otra vez fértiles, ¿no? Entonces, yo creo que más que apropiación cultural, digo que estamos hablando de mitología, ¿no? Y de cómo la mitología es esta verdad que hay a las civilizaciones y a las culturas, como esta penúltima verdad, porque la verdad final no se sabrá jamás, ¿no? Y de cómo interpretamos eso y cómo creamos este imaginario colectivo que ha llevado, digamos, a ser lo que somos. No está muy claro todavía, ¿no? Es una pregunta muy compleja. Sí, es bien jodido el tema, sobre todo que pues, por medio de su trabajo usted está haciendo una resignificación de estas plantas, de esta mitología. Entonces usted está creando su propia mitología, y ahora que está hablando pues, de Bachué y Bochica, pues el drenaje de la sabana de Bogotá es una historia diferente si la cuentan los muiscas o si la cuentan los colombianos, ingleses, comerciantes y agricultores del principio del siglo XX. Entonces son mitos nuevos con los que empezamos a vivir y nos los empezamos a creer, y terminamos es viviendo dentro de ese mito que alguna vez alguien se inventó, como bien lo dice Cristian, como penúltima verdad. Sí.
Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo quisiera preguntar algo, pues devolviéndome un poquito de pronto a lo que decía pues Pedro al principio y también Diego, como de esa sensibilidad gráfica que tienes, Cristian, que pues son espectaculares las obras, por cierto, muy chéveres. Gracias. Eh, yo personalmente he estado trabajando pues en el proyecto que estamos haciendo en la clase con el anís y se me ha ido como por el lado de las propiedades del olor y el olfato y lo que esto puede causar, pero he tenido un poco de problemas llegando como a representar gráficamente eso que es como ese entendimiento sensible, que no es espacial, que no es visible, y haciéndolo entender como plasmándolo en una hoja o en una superficie como tú haces con todos estos, pues, esta simbología, todos estos conceptos que traes del jaguar y demás. Entonces, no sé si de pronto preguntar como para hurgarte un poco la cabeza, cómo podría hacer eso. Pues yo lo que diría ahí, pues obviamente es tan difícil representarlo gráficamente cuando estamos hablando de dolores, ¿no? Eh, pero digamos que yo lo que hago, por ejemplo, y estoy viendo, por ejemplo, esta foto, esta es la representación de la mata del tabaco, ¿no? Lo más simple que se pueda, digamos que esto se ha hecho en el arte muchas veces, por ejemplo, mire, por ejemplo, lo que ha hecho Antonio Caro con el maíz, ¿no? Eh, o mire, por ejemplo, lo que yo hago, estas líneas así en zigzag, para mí representan los dientes del jaguar, punto, ¿me entienden? Y es así, es como uno dice, pues es lo más significativo del jaguar, digamos, y de lo más significativo del jaguar, ahorita son sus colmillos, ¿no? Y así es un poco como yo lo represento. Entonces es como no embolatarse tanto y simplemente llevarlo a la expresión más mínima y así es como yo lo he tratado de hacer, ¿no? Como transformo, por ejemplo, una liana o una enredadera en el símbolo de la doble hélice, ¿no? Eh, tiene que ver también un poquito mucho con, sí, como con minimizar la geometría y de cómo llevarlo a su estado más puro y más sencillo. Eso sería el consejo que yo le daría, ¿no? Dificilísimo, pero digamos que ese es el reto. Un comentario ahí de esa respuesta tan buena a la pregunta que pues es bien interesante. Es que Cristian crea su código. Cristian está creando su propio código y tiene una explicación de ese código, ¿no? Y cuando uno mira esto en la galería o donde lo mire, aquí en estas fotos, pues probablemente no sabe a qué se refieren todos los códigos, pero la historia está contada por medio de una representación con un lenguaje que se está inventando Cristian. Y esto es una cosa que va a venir en el curso en esta semana y en la semana siguiente. Es cómo podemos orquestar una serie de códigos que cuenten una historia y que nos lleven a un proyecto. Y hay ejemplos desde el arte a la arquitectura, al paisajismo, a la planificación, en donde nos inventamos los códigos, ¿no? Esto casi que se vuelven no digo casi, completamente, se vuelven cartografías, se vuelven mapas que tienen instrucciones, que tienen historias, que tienen pasado, que tienen presente, y que se vuelven mitos, que se vuelven nuevas realidades también. Entonces, esa respuesta creo que debería abrirles a los que están enredados, como Santiago, que dice que el olor no tiene geometría ni forma, pues usted tiene que sintetizar qué significa el olor del anís para usted, porque el anís como planta tiene forma, su semilla tiene forma, el olor, pues si uno mapeara dónde huele y dónde no, según las condiciones interiores de un cuarto con una bandeja llena de anís, pues usted podría determinar que hay intensidades de olor cuando uno se acerca y eso se pueden volver cartografías y eso se puede volver forma finalmente. Entonces hay que empezar a explorar y hay que empezar a liberarse de la forma desde el ojo y más desde lo espiritual o desde los otros sentidos. Sí, y cómo uno, digamos, que crea esa propia realidad, ¿no? A mí lo que me parece lindo, por ejemplo, pues, y lo que pasa a mí con mi arte es que puede parecer muy minimal, pero cuando yo echo el cuento detrás, como que todo se responde un poquito solito,
no, esto viene de acá, esto viene de acá, esto viene de acá, y así arma uno, digamos, ese universo, es un universo propio, ¿no? O sea, es una verdad que no es universal, es una verdad de uno, ¿no? Del artista o del arquitecto, o del que sea, ¿no? Ujú. Yo quería, Cristian, conectar un poco esto del universo propio con tal vez otras obras que usted ha hecho, que no mostró esta vez, que son los carteles que ponen por la ciudad, que son unos proyectos, digamos, más de arte público. Em, y ahorita que Sí, bueno, hablaba, maestro. y ahorita que hablaba de la dicha, ¿no? Y como de esta vocación o de hacer, de generar, visibilizar ciertos mensajes y ciertas cosas. Y acá en cuanto usted presentaba, yo iba como dibujando sus iconos y que son muy sencillos. La abstracción la ha llevado a que son muy replicables. Acá puedo de manera muy fácil dibujar su abstracción del tabaco, su abstracción del yopo, en fin. Y ahora que se preguntaba sobre esta apropiación, ¿cómo usted ve también esa como esa síntesis de sus investigaciones y esta idea como de comunicar un mensaje y de hacerlo público y visible, a que también sean iconografías muy fáciles de apropiarse, casi que muy pop, ¿no? De alguna manera. Sí, digamos que aquí lo que les estoy mostrando es un proyecto que hice hace como unos 4 años de cartelismo, una especie, digamos, de vandalismo espiritual, simplemente de llegar y coger toda la ciudad y pegarle, digamos, estas palabras. Estos son todas las palabras, son los nombres naturales científicos de las plantas sagradas, ¿no? La Brunfelsia grandiflora, el psilocibe, semperviva, y digamos que esto ha sido el Ophophora willamsi, que es el peyote, el psilocibe, que son los hongos, y digamos como uno puede, a través del cartelismo y del arte público, crear ese poquito de conciencia, que no sea tan obvia, ¿no? Muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que la gente que la coge o que la investiga, digamos que ahí se abre un camino para esa persona y una curiosidad, que es un poquito lo que yo, lo que yo estoy haciendo con este arte público, ¿no? O sea, si uno se curiosea por los Ophophora willamsi, ¿qué será? Entiende más o menos uno que es el peyote y más allá de eso, pues el mundo del peyote pues es completamente espiritual y enriquecedor para la vida humana, ¿no? Pero también, digamos que he hecho este proyecto como un poquito para luchas ambientales acá, hice un proyecto también con las especies con los animales amenazados por la construcción del puerto de Tribugá, ¿no? Y cómo a partir de eso podemos crear un poquito de conciencia. Yo creo que igual todos podemos aportar desde poner nuestro granito de arena un poquito de la manera en que podemos generar conciencia, que es algo como tan abstracto y tan en el aire, generar conciencia, pero esa es mi propuesta, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer. Pero no me acuerdo bien la pregunta, me fui por otro lado, qué pena. No, está bien. Me llevaba a otra pregunta, es más. No, yo estaba hablando un poco, estaba tratando de atar un poco la destilación, el síntesis de sus investigaciones a estos actos, tanto gráficos como públicos de carteles y demás, que son pues contundentes en forma, color, eh, y que dentro de esta idea de comunicar mensaje, hacer mensaje del medio, de hacer visible, si parte, digamos, también de sus destilaciones gráficas, también tienen intenciones de que sean apropiables, o sea, de que lo que para usted simboliza los dientes del jaguar puedan ser apropiadas esas historias por otras personas o de la manera en que usted destila el tabaco o el yopo, como entrando un poco a la idea de la iconografía, ¿cierto? Y cómo de alguna Sí, forma usted puede reconocer en el chiribiquete y darle una lectura a unos patrones, que hay una serie de repeticiones y que una persona como Castaño pueda apropiarse de esas lecturas, ¿no? Y darle un significado. Y usted acá esté también construyendo iconografía y código para pues,
sus mismas lecturas puedan ser leídas, ¿no? O que de alguna manera estas son traducciones de otras traducciones que ya vienen encriptadas en códigos gráficos. Sí, o sea, yo lo que siento es que esto simplemente es mi interpretación, ¿me entiende? Porque estos códigos sagrados ya están allá afuera, ¿me entiende? Yo simplemente lo que estoy haciendo es lo estoy rescatando y ponerlos a mi manera. Pero, o sea, yo en ningún momento como que pienso que esto es como mío, porque digamos, esto es una información sagrada, pero ¿me entiende? Esta vaina es entonces, esto es simplemente algo que está allá en el aire, ¿me entiendes? Yo soy simplemente como un mensajero que agarra esto y simplemente lo vuelvo gráfico y lo vuelvo mensaje contemporáneo. Pero ya está ahí, ya es sagrado, ¿no? Además, fíjese que estos carteles independientemente no están contando una historia. O sea, un cartel no cuenta una historia, pero Sí, el no. conjunto de carteles y el conjunto de trabajo suyo sí está contando un proceso y una historia y una idea que está poniendo en un nivel contemporáneo lo que usted está contándonos. Entonces, también para los estudiantes que están enredados con la síntesis, también tienen que entender que no toca sintetizar el mundo en una servilleta, sino que es por pedazos, es por semanas, es por episodios, es por carteles. Y ahí pues entra lo que hablábamos ahora, ese código, cuál es el código que ustedes inventan y cómo nos enseñan ese lenguaje y cómo se expande este lenguaje, por ejemplo, en los muros de la ciudad, ¿no? Sí, a mí me ha parecido muy chévere simplemente usar diferentes técnicas y lo que más puede hacer, ¿me entienden? Yo digamos que no soy el tipo de artista que digamos le pega uno al perro con una técnica y con un estilo y se mantiene. Ahora, justamente ahorita en la cuarentena estaba diciendo video, ¿no? Experimentar desde ahí, desde el video. Digamos que este mismo cuento mío, man, que es eterno y pues no tiene límites, ¿no? Voy por todos lados. Y eso hace, yo creo que mi obra sea un poquito más rica y más variada y más divertida. Y me hace feliz, ¿no? Yo tiendo a aburrirme un poquito mucho cuando simplemente repito lo mismo y lo mismo y lo mismo. Trato siempre como de intentar nuevas técnicas, ya sea o público, o privado, o cartelismo, o video, o serigrafía, ¿no? Entonces digamos que es ese universo lo que al final ata toda la obra, en mi caso. Bueno, excelente. Abramos a más preguntas. Me parece que la gente tiene que tener algunas preguntas para botar al ruedo. O están absolutamente paralizados. Es lo que parece. Acá hay otro comentario de Steven. En la experiencia psicodélica existe la sinestesia, los olores tienen geometrías, los colores tienen olores y sabores, las figuras tienen sonidos, etc. La sinestesia es clave en los procesos de abstracción históricos. Sinestesia es la forma de escribirlo correctamente. Sí, efectivamente, uno puede salirse de los límites y empezar a buscar geometría donde inicialmente piensa que no la hay. Pero yo quiero es que los estudiantes se despierten. Hay un tema ahí de lo que dice Steven, de la sinestesia. Hay un documental muy lindo que se llama Fantastic Fungi, que se lo tienen que ver todos, manica, porque es una pieza así de video muy linda. Y habla justamente de la sinestesia y de cómo Terence McKenna y su hermano Dennis crean esta hipótesis ¿cómo se llama? Del mico, del Stone Date, ¿no? Del mico que en 2 millones de años, para hacer uso del psilocibe y de comer tantos hongos, o sea, que estos cazadores iban simplemente buscando rastros de animales y de pronto se encontraban con con un popó y de pronto veían hongos que salían de ahí, ¿no? Entonces, lo que dice la hipótesis es que obviamente todos estos antepasados nuestros empezaron a comer hongos y hay un periodo de 2 millones de años en el que el cerebro de estos ancestros nuestros
se desarrolla en 2 millones de años, que no es nada, y crece de una manera brutal, ¿no? Y lo que dicen ellos es que esto es por, digamos, la expansión neurológica que pasa cuando se consume el psilocibe, ¿no? De acuerdo. Y ahí, yo creo que ahí vale la pena, pues, nuevamente preguntar, pues, la evolución, la continuidad de esa evolución a través de esa psicodelia, ¿a dónde va en cuestiones contemporáneas, no? Porque cada No, pues vez, ya, sí, sorry, hágale. no, cada vez la capacidad de abstracción o la capacidad de, cierto, de medio a través de la medicina, pues, tal vez es más amplia. O se está cerrando, ¿no? Es como el debate. Pues lo más loco, por ejemplo, en torno al tema del psilocibe, es que, o sea, nosotros íbamos muy bien como sociedad entendiendo lo que era el psilocibe en los 60s y los 70s, ¿no? Así lo Pero prohibieron. de repente está esta prohibición y todos los estudios clínicos y psicológicos, manica, se trancan, porque iban muy avanzados, ¿no? Y los médicos y, digamos, la comunidad científica empezó en los 70s a reconocer, huepucha, esto es poderosísimo, estas plantas, digamos, que curan la ansiedad, curan la depresión, curan las adicciones, y lo más chévere es que hasta ahorita, yo digo que en los 90s, se recupera, digamos, estos estudios, y los avances que vemos, digamos, en el tema del psilocibe, pues es impresionante, ¿no? Y de cómo, juepucha, de cómo fomentan la empatía, fomentan pues, no hay ansiedad, ¿no? Está más uno más conectado con uno mismo y, digamos, y con el universo, ¿no? Y, digamos, entonces lo que nos damos cuenta es que es una medicina impresionante que fue prohibida, pero que hasta, pues, hoy mismo hay 1000 estudios y hay 1000 pacientes ya y casos confirmados de mejoras, bueno, súper considerables a partir de estas terapias de psilocibe. Bueno, y ni hablar de la ayahuasca, ¿no? Y de cómo una ceremonia de ayahuasca, pues, puede, digamos, que cambiar la percepción, quitar los dolores de una persona, quitar traumas, manito, y volver a renacer, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y creo que algo de lo que hemos visto en el curso, porque hay estudiantes que están trabajando el yopo, el tabaco, la ayahuasca, y, y una de las preguntas que aparecían, pues era eso, ¿no? Ya se están vendiendo kits de ayahuasca por Amazon para hacer en un townhouse en Minneapolis o donde sea. Entonces, no sé, me interesa un poco saber un poco su percepción frente a esto, ¿no? Desde cómo se conecta un poco la teoría del ape, ¿cómo se llama? El happy ape. El stoned ape. El stoned ape, que es, digamos, abre un espectro absolutamente horizontal para quien quiera consumir esto, lo debe consumir en cuanto se lo va encontrando en el recorrido. Y luego estas otras lecturas, digamos, del jaguar o del chamán que prevén, ¿cierto? Una guianza a través de la utilización de estas medicinas. Entonces, no sé, ¿qué opina usted un poco de que se esté vendiendo ayahuasca por Amazon o kits de hongos por Instagram? Digamos que es diferente, digamos, porque la ayahuasca es un tema muy, yo digo, es un poco más pesada que los hongos o el peyote, ¿no? El peyote es como el hermanito menor de la ayahuasca, pero la ayahuasca sí lo lleva a unos niveles que uno obviamente necesita guianza, ¿no? Y lo más lindo, sobre todo, de hacer estas plantas es hacerlos colectivamente, ¿no? Y cuando los hace uno en un grupo, pues empiezan a ocurrir cosas divinas, ¿no? Empieza la telepatía y digamos que esta conciencia colectiva de manera que es hermosa y se da uno cuenta de esta verdad que no podemos explicarnos, ¿no? Y donde esta realidad no se puede explicar ni siquiera en palabras, ¿no? Entonces yo sí creo, por ejemplo, que en temas como la ayahuasca o el peyote o digamos las plantas africanas, no, toca estar guiado definitivamente, toca estar guiado y toca estar muy educado y saber uno qué es lo que está haciendo y por qué y tener las preguntas muy claras. Digamos que en estas plantas uno siempre llega con sus preguntas, pero en realidad lo que pasa es que la planta lo lleva a uno por otro camino, ¿no? Y lo hace conocer, le da las respuestas, pero
por otro rollo, entonces uno no sabe por dónde la va a llevar. Pero yo jamás, por ejemplo, haría ayahuasca, digamos, solo en un apartamento, no, jamás, ¿no? Yo creo que estas plantas merecen un respeto brutal, ¿no? Y su uso es sagrado, entonces no, sí, entonces como con respetico siempre. Yo tenía una duda y es si nos podría contar un poco cómo es la representación del tiempo para los indígenas, porque muchos de nuestros proyectos, o por lo menos en mi caso, tienen que ver mucho con esa representación de eso. ¿Perdón, de qué del tiempo? Del tiempo, del paso del tiempo como tal. Pues yo creo que todas las culturas indígenas y lo que hicieron simplemente establecieron sus calendarios, por ejemplo el calendario Muisca, el de 20 lunas, simplemente mirando los astros, ¿no? Digamos que eso es lo que les daba a los Muiscas el sentido del tiempo, ¿no? Y por ejemplo vimos como en esta ceremonia de Uba que este solsticio de invierno era un tema súper importante para ellos, ¿no? Entonces, digamos que los equinoccios, los astros, como vimos Orión, la importancia que tiene, eso generó, digamos que nosotros acá, o sea, los mayas y los aztecas fueron mucho más evolucionados pues, en el calendario solar maya y azteca, pues, mejor dicho, ellos lograron comprenderlo. A recordar también que los mayas y los aztecas tuvieron alfabeto. Nosotros los chibchas llegamos a tener la lengua, pero jamás llegamos al alfabeto, llegamos un poquito a los números, y hay evidencia de que llegamos a los números. Pero sí hay evidencia muy clara de un fraile que se llama Duquesne, donde trata de hacer y trata de poner en papel lo que es el calendario lunar para las culturas muiscas. Entonces, como en todas las culturas, el tiempo está regido por los astros, temporadas de lluvias, y digamos que ellos solo veían los cielos, digamos, un poco para establecer sus calendarios, ¿no? Sí, claro, mil gracias. Y la siembra, ¿no? Los calendarios Sí, claro. Se cruzan entre astros y siembras. Excelente conversación. Yo creo que esto enriquece muchísimo el proceso del curso y vamos a lograr probablemente hacer buenas realidades paralelas, y yo invito a los estudiantes a que no estén atrapados dentro de lo que ya saben, sino que busquemos aprender nuevas cosas y busquemos entender realidades diferentes a las que venimos aprendiendo desde niños. Porque pues efectivamente hay un millón de mundos que van corriendo en paralelo, ¿no? La psicodelia es todo un asunto que lleva mucho tiempo existiendo y siendo estudiada, y escriben sobre esto, dibujan sobre esto, hay arte, hay un montón de vainas, y probablemente muchos de la lista de participantes han tocado o se han rozado con la psicodelia de una u otra manera. Y pues con Pedro hablábamos al principio organizando el curso, cómo hacemos este curso para que los estudiantes en el proceso pues estén como atentos a otras vainas, atentos a otros niveles de como espirituales, tener la mente en otros sitios y salirnos un poco de la tradición de la arquitectura como construcción física y entrar más en la construcción espiritual. La primera charla que tuvimos con el jardín interior como dentro de nosotros, y todo el tema de la meditación meta, en donde el cerebro se interpreta como un bosque, casi que un bosque productivo. Pues yo creo que el curso está lleno de
de cosas que algunos estudiantes probablemente no conocían y que queremos que sigan explorando porque va a haber resultados fantásticos. Sí, aquí hay un tema muy chévere y también es donde entra la mitología. Y dicen que la mitología no es una mentira, la mitología en realidad es poesía y sobre todo es metafórica, ¿no? Como vemos toda esta mitología de nuestros indígenas, medica, y es a punta de metáforas, medica, donde se arma todo, ¿no? Un poquito. Dicen que la mitología es la verdad penúltima. Y es penúltima porque la última verdad no se puede poner en palabras. Está más allá de las palabras, está más allá de las imágenes. Y la mitología, digamos, que manda la mente humana más allá de ese escenario, ¿no? De lo que se puede conocer, pero no decir. Entonces, es importante el tema de la metáfora acá y de cómo uno puede expresarse a partir de metáforas y cómo lo ha hecho pues, todas las civilizaciones a partir de metáforas, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay harto campo por buscar. Aquí hay otro comentario de María José Marroquín, gracias por hacerlo. Dice, el tiempo en la mayoría de culturas ancestrales, contrariamente a la nuestra, no se percibe como un evento lineal en el que están separados pasado, presente y futuro, sino que se trata de una permanencia interconectada. Esta idea de interconexión también está representada permanentemente en su iconografía. Eso a mí me hace pensar directamente en la naturaleza de una planta, ¿no? La naturaleza de una planta en cualquier momento de su vida es pasado, presente y futuro. Es semilla, es planta y es decadencia, es humus. Y un poco la investigación de los estudiantes va a entender el tiempo, porque el tiempo es un invento muy misterioso, ¿no? El tiempo, alguien se inventó esa vaina del tiempo y realmente cada momento que vivimos pues es todos los tiempos a la vez. Yo no sé si alguien quiere comentar sobre esto del tiempo que es tan importante en este curso. Yo creo que el tiempo casi siempre pues, esto está representado de muchas maneras, pero algo que simboliza el tiempo, digamos que lineal, es la espiral, ¿no? Que la espiral tiene un comienzo y tiene un final, pero es ese curso de la vida, ¿no? Pero vemos también como, por ejemplo, el tiempo representado en el Ouroboros, en el Ouroboros no se acaba y es permanente, ¿no? Es cíclico, ¿no? La serpiente que se come su cola, que se regenera todo el tiempo. Es un tema muy bonito, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en este esquema del eje de rotación de la Tierra, 23.5 grados, como el eje representa la quietud, pues no la quietud, la inmovilidad, que habla un poquito de la eternidad y el movimiento, ¿no? Entonces es como que es un tema muy bonito, ¿verdad? Para echarle mucha cabeza, pero pues las culturas lo han interpretado de todas las maneras, de maneras muy interesantes. Simplemente esto es como que, esto es para echarle mucho coco y para investigar más, porque es un tema fascinante. Sí, fascinante. Esa idea de que la naturaleza está en constante movimiento, pero en un balance, es un caos en balance, pues representa la quietud y representa el tiempo, ¿no? Sí, y esto sí. del eje de la Tierra, bueno, esto es eterno, este eje de la Tierra, pues esta manera de la naturaleza de ser, pues también es un poco eterna, es un poco sin tiempo, aunque es dinámico, aunque se mueve, aunque crece, aunque se muere, se descompone, vuelve y nace, pues es atemporal en el fondo, por lo cíclico, por el tema de la espiral. Hola, yo quería también decir algo del tiempo, pues digamos que es una obsesión que he tenido ya hace como 3 semestres intentando entenderlo y últimamente como que he tenido pues leyendo cosas, digamos también teorías cuánticas, pues que hablan sobre el tiempo, como que me ha servido mucho o me ha parecido muy interesante entender el tiempo como una sucesión de eventos. Entonces, pues hay sucesiones de eventos como a nivel atómico y a nivel de las plantas y de las personas y todos son diferentes. O sea, no es como que pasan 5 horas y las 5 horas son lo mismo para cualquier ser, sino que depende de los eventos que están ocurriendo como en cada uno. Entonces, digamos que en el caso de la planta, pues sería muy interesante
ver eso y ver las relaciones que tiene, digamos, el tiempo. Claramente a nivel de, no sé, territorio, es completamente diferente al tiempo de una semilla y es por los cambios o los movimientos que van ocurriendo como en cada uno de esos. De acuerdo. Y también tiene que ver como con la idea como de habitar el tiempo, digamos que he rodeado mucho esa idea de que lo que hace la arquitectura, o que pues como el real paradigma de la arquitectura no es como entender cómo habitamos espacios, sino cómo habitamos pues como el tiempo, porque es pues a través de esos movimientos, de esas interrelaciones o interacciones entre cuerpos y materiales y todo lo que rodea como este tema, es lo que hace como realmente la arquitectura, no es el espacio, no es decir, tengo un cuadrado 4x4, sino entender qué movimientos y qué tiempos empiezan como a mezclar en ese ambiente, bueno, no sé cómo llamarlo para no decirle espacio, pero sí como en esa temporalidad. Sí, así es, Gabriela. Creo que pues un poco en lo que estamos metidos es en eso ahora, ¿no? Es ver cómo la arquitectura empiezas a entender el diseño em, del tiempo y su inherencia en el espacio y no el diseño del espacio y su inherencia en el tiempo. Yo creo que por eso es que las plantas, eh, como nos lo ha explicado hoy Cristian, como lo ha hablado Diego, como lo han mencionado otras personas en la conversación, pues son esta sucesión de eventos que llamas en paralelo. Y creo que la imagen que nos provee Cristian y que luego comenta Diego de que un árbol es al mismo tiempo semilla de composición y renacer bajo un mismo, eh, bajo una misma forma de vida, pues es un poco lo cíclico o ¿no? lo evolutivo, lo permanente y pues lo que está en constante como transformación. Eh, y un poco eso es lo que vamos a ver, ¿no? En las semanas siguientes. Cristian, muy invitado a seguir acompañando el proceso del curso de las demás personas que están acá también. Le mandaremos la invitación para que nos acompañen en la entrega final del jardín, eh, para ver qué nos puede comentar usted de un jardín que parte del yopo, que parte de la ayahuasca o que parte de la papa, del maíz, en fin. Ok, me encantaría de una, bien. Y pues nada, sin más demoras, creo que cerremos el foro de hoy. Se nos acaba el tiempo, pero pues nada, mil gracias, Cristian, por compartir con nosotros su proceso y parte de su obra y estas reflexiones que nos dejan pues pensando y con bastantes provocaciones para continuar. Me encanta, delicioso haber estado acá y compartir con ustedes. Qué rico. Bueno. Mil Entonces, gracias, Cristian. De nada, bien. Y Abrazo. mil gracias a los participantes en el grupo. Bienvenidos a todas las sesiones. Ok. gracias. Adiós. Chao, pues. Gracias. Adiós. Chao.